Hola amigos. ¿Han oído hablar del megalodonte? Esta especie extinta de tiburón es conocida por haber sido uno de los depredadores más grandes que han existido en la Tierra, con un tamaño estimado de hasta 18 metros de longitud. Pero, ¿y si les dijera que hay rumores de que un megalodonte podría estar vivo en la fosa de las Marianas, una de las regiones más profundas del océano? En este vídeo, exploramos esta teoría intrigante y examinamos las evidencias, o la falta de ellas, que respaldan esta idea. Así que si desean descubrir más sobre la posibilidad de un megalodonte vivo, suscríbanse al canal y sigan este contenido fascinante. ¿Es verdad que encontraron un megalodonte en la fosa de las Marianas? ¿O se pueden encontrar informes de señales de la presencia de megalodontes en muchos sitios diferentes? La ciencia nos dice que los tiburones megalodontes están extintos, pero aún podrían estar vivos en las partes más profundas del océano. En general, nosotros los humanos estamos fascinados por los tiburones. Cuanto más grande es el tiburón, más fuerte es la atracción que sentimos por ellos. Como el megalodonte fue un enorme tiburón con hábitos alimentarios notables, creemos que si aún estuviera vagando por los océanos, probablemente ya habría sido descubierto por alguien. Pero tal vez nadie alcanza las profundidades de las fosas de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra. Hay muchos escépticos por ahí que dudan de que el megalodonte haya existido, pero sabemos que el tiburón megalodonte ha recorrido los océanos durante 23 millones de años, y tenemos sus fósiles para probar su existencia. Cuando las personas encontraron por primera vez los dientes de esta criatura, creían que eran piedras que habían caído a la Tierra desde la Luna, pero años después, los naturalistas atribuyeron los dientes fosilizados a los tiburones y luego al megalodonte. El megalodonte fue el tiburón más grande que aterrorizó el océano, y se cree que se extinguió hace 2,6 millones de años. El nombre megalodonte significa el diente grande. La mayoría de los dientes fosilizados de megalodonte tienen de 10 a 12 centímetros, pero hay algunos ejemplares enormes con más de 17 centímetros. ¿Sabían que la mordida de un megalodonte era más poderosa que la del Tyrannosaurus Rex? Las simulaciones por computadora estiman que la mordida del megalodonte tenía de 10.900 a 18.140 kilogramos de fuerza. Con estas estadísticas, nos gustaría creer que el megalodonte podría sobrevivir a cualquier cosa. ¿Por qué creemos que el megalodón aún podría estar vivo? ¿Ha ocurrido algo similar antes? La respuesta es sí. El calamar gigante parecía ser una criatura mítica o se pensaba que estaba extinto, pero los científicos eventualmente confirmaron su existencia a partir de los cuerpos que aparecieron en las costas y las marcas que dejaban en las ballenas. El mundo finalmente tuvo un vistazo del calamar gigante en 2006 cuando los investigadores japoneses lo filmaron con una cámara de 17 metros de largo y que pesaba casi 1 tonelada. El calamar gigante es el invertebrado más grande de la Tierra. Entonces, si el calamar gigante estuvo oculto de los ojos humanos durante cientos de años, ¿por qué los megalodontes no podrían estar escondidos también? Hay dos grandes factores a tener en cuenta si queremos descubrir si un tiburón megalodón todavía podría estar vivo. En primer lugar, exploraremos el tamaño de esta especie de tiburón. ¿Recuerdas que mencionamos que la mordida del megalodón era más fuerte que la de un tiranosaurio? Pues bien, tendemos a pensar en el tiranosaurio Rex como una criatura enorme, pero si colocas un tiranosaurio al lado del megalodón, entenderás lo grande que era realmente el megalodón. Los megalodontes podrían crecer hasta 18 metros, 3 veces el tamaño de un tiranosaurio Rex. Así que, ¿sabes quién ganaría una pelea entre los dos si estuvieran en el agua? Y en tierra firme, apostaría por el Rex.
Ahora viajemos hacia el este hasta las Islas Marianas. Si nos aventuramos un poco más allá de ellas, más allá del Océano Pacífico, encontraremos la fosa de las Marianas, la parte más profunda del océano y el punto más profundo de la Tierra. La fosa de las Marianas tiene casi 11.034 metros de profundidad, mide más de 2.400 kilómetros de longitud y 69 kilómetros de ancho. Para tener una idea de la profundidad, si hundieras el monte Everest en la fosa de las Marianas, todavía habría espacio libre. Para comparar la longitud, en 2.400 kilómetros se puede recorrer la mitad del camino entre el extremo norte y extremo sur de Brasil. También es la distancia entre Madrid en España y Copenhague en Dinamarca. Dado el tamaño de la fosa de las Marianas, ¿crees que el megalodón podría estar viviendo allí sin que nadie lo sepa? Ciertamente creemos que sí. También hay otros elementos a considerar. Vamos a explorar las condiciones de vida en la fosa de las Marianas. ¿Podría existir vida allí? Sabemos que la fosa de las Marianas es un lugar en constante oscuridad con una presión de hasta 8 toneladas por pulgada cuadrada. Hay aberturas en el fondo del océano que liberan sulfuro de hidrógeno y otros minerales a una temperatura de 300 grados Celsius. La parte más profunda de la fosa de las Marianas se llama Challenger Deep, según el informe de National Geographic. Solo 3 personas han descendido al Challenger Deep, y las 2 primeras avistaron peces, lo que demuestra que la vida es posible en las mayores profundidades del océano. Ahora sabemos que existen miles de especies de invertebrados y peces en la fosa de las Marianas, incluyendo extraños animales translúcidos llamados holoturias, nuevas especies de medusas, pulpos blancos fantasmagóricos y muchos otros, y algunas de estas especies tienen una vida curiosamente larga. ¿Sería capaz un megalodón de vivir en estas condiciones? Si hubiera un tiburón megalodón viviendo allí, probablemente no se vería como lo imaginamos. Para sobrevivir en la fosa de las Marianas, el megalodón tendría que adaptarse a las condiciones y evolucionar. También tendría que cambiar su dieta de ballenas, delfines, leones marinos y manatíes por los organismos que habitan en la fosa de las Marianas y esperar encontrar y consumir su habitual tonelada de alimentos diarios. Si el megalodón evolucionara en la fosa de las Marianas, sería fácil imaginarlo como un enorme tiburón bioluminiscente capaz de vivir durante cientos de años y alimentarse de organismos translúcidos, pero esto es solo especulación. En 1995, el cineasta James Cameron realizó 12 inmersiones con submarinos tripulados hasta los restos del Titanic para recolectar muestras y grabar imágenes para su exitosa película. Familiarizado con las expediciones submarinas, en 2012 se convirtió en una de las 3 personas en llegar al Challenger Deep en la fosa de las Marianas. Según las Naciones Unidas, hay 8.000 millones de personas en el mundo hoy en día, y solo 3 han llegado al punto más profundo de la Tierra. La realidad es que con tan poca investigación es imposible saber qué existe realmente en las profundidades de la fosa de las Marianas. Quizás podríamos preguntar a James Cameron y su equipo si vieron la cola de un megalodón mientras estaban allí abajo. Puedes seguir escuchando informes sobre megalodontes en la fosa de las Marianas, pero no te sumerjas allí para descubrir si los informes son verdaderos. Este lugar es ahora una zona protegida de los Estados Unidos y las solicitudes de investigación deben pasar por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y los Estados Federados de Micronesia. Aún así, si los informes de megalodontes que viven en la fosa de las Marianas son reales o no, hay muchas personas que les gustaría creer que son verdaderos. ¿Tú crees que los megalodontes aún podrían estar vivos? Si hubieran evolucionado en la fosa de las Marianas, ¿cómo crees que se verían ahora? No te olvides de hacer clic en suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de todo lo que ocurre en el canal. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo.